Hola, hola, mi gente bonita de YouTube. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Y si por alguna razón no es así, no se preocupen, que con este vídeo estoy segura de que vamos a inyectarles una buena dosis de alegría y chisme del bueno. Estoy absolutamente encantada de tenerlos una vez más aquí en mi canal, ese rinconcito virtual donde nos reunimos para desentrañar los secretos más jugosos, compartir nuestras pasiones y, por supuesto, sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, mis queridos chismosos, prepárense porque vamos a descorchar una historia que ha conquistado corazones alrededor del mundo, una pareja que ha encendido la pantalla con su química electrizante y que nos ha hecho creer, al menos por un momento, en la magia de los cuentos de hadas Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Quién no ha caído rendido ante la mirada penetrante de Can? ¿Y quién no se ha contagiado con la energía arrolladora de Demet? Juntos, estos dos son pura dinamita, una combinación que explota en la pantalla con cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Y es que más allá de los guiones y los personajes, existe una conexión palpable, una chispa que ha encendido pasiones y que ha generado ríos de tinta en la prensa rosa y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Es precisamente esa conexión, ese misterio que los rodea, lo que vamos a explorar hoy en este vídeo. Vamos a desentrañar los secretos mejor guardados, las pasiones más intensas, los rumores más escandalosos y todo lo que se esconde detrás de esta pareja que, aunque no siempre esté unida en la vida real, sigue siendo un tema recurrente en nuestros corazones y conversaciones. Así que por favor pónganse cómodos, prepárense su café, su té, su mate o lo que más les apetezca, y acompáñenme en esta aventura porque, les aseguro, esto se va a poner más que interesante. Pero antes de que nos lancemos de lleno al chismorreo como Dios manda, quiero hacerles una invitación muy especial. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, donde analizamos a nuestras estrellas favoritas, compartimos secretos y nos reímos juntos de los vaivenes de la farándula, les pido que no duden ni un segundo en darle al botón de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que suba un vídeo nuevo y no se perderán nada de lo que tenemos preparado. Créanme, tengo muchísimas sorpresas pensadas que sé que les van a encantar. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por estar aquí una vez más. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, son el combustible que me impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido, ese que nos permite conectar, reír y soñar juntos. Ahora sí, sin más dilación, vayamos al grano. Porque la historia de Can y Demet es un relato que tiene muchos capítulos, algunos bañados en el romanticismo más puro, otros envueltos en un halo de misterio y otros, bueno, otros llenos de pura y dura especulación. Y es que la verdad es que desde que los vimos juntos por primera vez en esa serie que nos quitó el sueño, que nos hizo suspirar hasta quedarnos sin aire y que nos provocó más de una noche de insomnio. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, claro. Erkencikus, pájaro madrugador. Desde ese mismo instante quedamos flechados, hipnotizados, hechizados por la magia que emanaba de ellos. Su química era palpable, casi se podía tocar con la mano. Esos cruces de miradas que parecían conversaciones secretas, esas sonrisas cómplices que iluminaban la pantalla, esas escenas llenas de pasión que nos hacían palpitar el corazón. Uf. Nos convencieron de que estábamos presenciando algo más que una simple interpretación, que lo que veíamos era una conexión real, auténtica. Seamos honestos, ¿quién no se enamoró perdidamente de Can David, ese fotógrafo aventurero, ese espíritu libre que irrumpió en la vida de Sanem para cambiarla para siempre? Y Demet, con su naturalidad, su encanto y su chispa inigualable, le dio vida a una Sanem encantadora, divertida, un poco despistada pero con un corazón de oro. La combinación perfecta, ¿verdad? Y es que la historia de amor entre Can y Sanem nos atrapó desde el primer momento, nos hizo reír a carcajadas, nos hizo llorar a moco tendido y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Pero lo que pasó detrás de las cámaras, eso es lo que realmente nos intriga, lo que nos hace seguir hablando de ellos incluso años después del final de la serie. Porque no todo fue un camino de rosas. Como en toda buena historia, hubo rumores de tormentas, de peleas a gritos, de celos enfermizos, de diferencias irreconciliables entre ellos. Incluso se llegó a decir que su relación fuera de la pantalla no era tan idílica como la que nos habían pintado en la televisión. Pero al final, ¿qué es verdad y qué es simple chisme? ¿Qué parte de todo lo que se ha dicho es real y qué parte es fruto de la imaginación de los fans y de la prensa amarillista? Eso es precisamente lo que vamos a tratar de dilucidar hoy. Vamos a sumergirnos en las entrevistas que han concedido a lo largo de estos años,
vamos a analizar sus declaraciones, sus gestos, sus miradas. Vamos a buscar las pistas que nos han dejado a lo largo del tiempo para tratar de entender qué pasó realmente entre ellos. Empecemos por el principio, por el punto de partida de esta historia que nos tiene a todos en vilo. ¿Cómo se conocieron Can y Demet? Pues bueno, como ya lo saben, fue durante el rodaje de Erkencicus. Imagínense el panorama, pasar tantas horas juntos, día tras día, grabando escenas románticas, compartiendo risas, confidencias, momentos de tensión, de cansancio, de alegría. Era prácticamente inevitable que surgiera algo entre ellos. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, la prensa del corazón y, por supuesto, la legión de fans alrededor del mundo, estaban convencidos de que entre ellos había algo más que una simple amistad o compañerismo. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos de complicidad, la manera en que se trataban fuera de cámaras, en las entrevistas, en las redes sociales. Todo parecía apuntar a que entre ellos existía una conexión especial, una atracción magnética que iba más allá de la actuación. Y es que es realmente difícil no sentirse atraído por un hombre como Can Yaman. Su físico imponente, su porte elegante, su mirada penetrante, su sonrisa que derrite hasta el corazón más frío. Es un hombre que irradia sensualidad y carisma por cada poro de su piel. Y Demet no se queda atrás, es una mujer hermosa, talentosa, con una energía que contagia a todos los que la rodean, una personalidad arrolladora que no deja indiferente a nadie. Juntos son una pareja explosiva, una combinación que enciende la pantalla y que hace que todos queramos saber más sobre ellos. Y esa química que mostraron en Erkencicus es algo que muy pocas veces se ve en la televisión, algo que trasciende la pantalla y llega directo a nuestro corazón. Creo que esa es una de las razones por las que la serie tuvo tanto éxito y por la que los fans seguimos suspirando por ellos, por esa magia que fueron capaces de crear juntos. Pero, ¿por qué no prosperó esa relación? ¿Por qué ese amor que parecía tan real, tan prometedor, no llegó a florecer fuera de la pantalla? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiado fuerte, que no pudieron manejar la atención constante de los paparazzi y de los fans, que esa avalancha de comentarios, especulaciones y opiniones sobre su vida privada terminó por asfixiar su relación. Otros aseguran que existían diferencias irreconciliables entre ellos, que sus personalidades chocaban, que sus formas de ver la vida eran demasiado distintas. Y también están aquellos que creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos, que fueron compañeros de trabajo, que la magia solo existió en el mundo de la ficción y que, fuera de ese contexto, no había una base sólida para construir una relación amorosa duradera. La verdad es que no lo sabemos con certeza, solo ellos conocen la verdadera historia, la que se desarrolló fuera de los focos y las cámaras, la que no llegó a los titulares de la prensa ni a las redes sociales. Pero lo que sí podemos decir con total seguridad es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas, nos mostraron la magia de la conexión, esa chispa que surge entre dos personas que se encuentran y se reconocen de inmediato, y nos regalaron momentos inolvidables que guardamos en la memoria con cariño y nostalgia. Y después del final de Erkencicus, la carrera de ambos despegó como un cohete. Can se convirtió en un fenómeno internacional, protagonizando otras series de gran éxito, trabajando en diferentes proyectos cinematográficos y convirtiéndose en un rostro conocido en todo el mundo. Demet también ha cosechado muchos éxitos, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, participando en proyectos de televisión y cine que la han consagrado como una estrella de la actuación. Pero a pesar de sus caminos separados, de sus diferentes proyectos profesionales y de sus distintas vidas personales, los fanáticos no han perdido la esperanza de volver a verlos juntos, de presenciar de nuevo esa magia que los caracterizaba. Y aquí viene otra parte interesante, un nuevo capítulo de esta historia que no deja de sorprendernos, los rumores de una posible reconciliación. Porque sí, a lo largo de los últimos años, ha habido varias especulaciones sobre un posible reencuentro entre ellos, sobre la posibilidad de que el destino vuelva a unirlos. Se han filtrado fotos de ellos en el mismo lugar, en la misma ciudad, en la misma fiesta, han aparecido mensajes misteriosos en sus redes sociales, citas con significados ocultos, guiños QU. Nos hacen pensar que entre ellos podría haber algo más que una amistad, o que su historia no ha terminado aún. Incluso se ha hablado de proyectos en común, de la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una nueva serie, en una película,
en algún proyecto que les permita volver a compartir pantalla. ¿Será que el destino está jugando sus cartas y los quiere juntar de nuevo? ¿Será que la llama de ese amor que parecía extinguido aún sigue viva? ¿O simplemente son coincidencias, errores de interpretación y la esperanza de los fanáticos que anhelan verlos juntos de nuevo? La verdad es que no lo sabemos y seguramente ellos tampoco, pero lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos sigue siendo un tema recurrente en las conversaciones de los fans, que la magia que emanaban juntos sigue estando presente en la memoria colectiva y que la posibilidad de un reencuentro sigue siendo un anhelo compartido por miles de personas alrededor del mundo. Y es que cuando hay una conexión tan fuerte, tan poderosa, tan palpable, es realmente difícil olvidarla, ignorarla o hacer como si nunca hubiera existido. Y es que vamos a ser honestos, a todos nos gustaría volver a verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, no nos importa el contexto, solo queremos volver a presenciar esa magia, esa energía, esa química electrizante que los caracterizaba. Nos encantaría ver una segunda parte de Erkenci Kuş, o cualquier otro proyecto donde puedan compartir la pantalla y regalarnos esa chispa que tanto nos enamoró. Y aunque la vida los lleve por caminos separados, aunque sus proyectos profesionales los mantengan alejados el uno del otro, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans seguimos creyendo en la posibilidad de un reencuentro, en la posibilidad de un final feliz para esta historia que nos tiene a todos en vilo. Además, no podemos negar que la historia de Can y Demet es un claro ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en algo más, algo que va más allá de los personajes y las historias que nos cuentan en la televisión. Su caso nos muestra cómo la química entre dos actores puede hacer que una historia sea aún más creíble y emocionante, cómo la conexión entre dos personas puede traspasar la pantalla y llegar directo a nuestros corazones, cómo la magia de la actuación puede confundirse con la realidad y cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Y ellos, sin duda alguna, lograron eso y mucho más. Lograron crear una historia que nos enamoró, nos emocionó, nos hizo reír y llorar, y lograron convertirse en parte de nuestras vidas, en referentes del amor y la pasión, en ejemplos de cómo la química puede convertir una serie en un fenómeno mundial. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, aunque no podamos adivinar qué pasará con ellos, lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, admirando su talento, reconociendo su esfuerzo y recordando los momentos mágicos que nos regalaron juntos. Porque al final de cuentas, ellos son parte de nuestra historia, son parte de esos recuerdos que nos sacan una sonrisa en los días grises, son parte de esas historias que nos hacen creer en el poder del amor y son parte de esa magia que nos permite soñar. Y también no podemos dejar de lado el impacto que han tenido en la cultura popular. Can y Demet se han convertido en iconos de la televisión turca, en referentes para millones de personas en todo el mundo, en ejemplos de talento, carisma y pasión. Han traspasado fronteras conquistando el corazón de personas de diferentes culturas, idiomas y continentes, y han creado una comunidad de fans apasionados que siguen su carrera con fervor, que comentan sus trabajos, que comparten sus fotos, que especulan sobre sus vidas personales y que siempre están ahí para apoyarlos y demostrarles su cariño. Su historia ha inspirado a muchos, ha generado miles de conversaciones en las redes sociales, ha creado una legión de fans que se conectan gracias a ellos, y ha demostrado el poder de la televisión para unir a personas de todo el mundo. Y es que más allá de la ficción y de los rumores, Can y Demet son dos personas talentosas que han trabajado duro para alcanzar sus sueños, que han luchado por sus metas y que han logrado consagrarse como estrellas de la actuación. Son un ejemplo de perseverancia, dedicación, disciplina, pasión y amor por lo que hacen. Y eso es algo que debemos reconocer, admirar y celebrar. Son dos jóvenes que han alcanzado el éxito gracias a su talento y a su esfuerzo, dos personas que han demostrado que los sueños se pueden hacer realidad si se lucha por ellos, dos estrellas que brillan con luz propia y que seguirán iluminando el mundo del entretenimiento por mucho tiempo. Y bueno, creo que hemos hablado bastante sobre Can y Demet. Hemos explorado sus secretos, sus pasiones, sus momentos más felices y sus momentos más difíciles. Hemos analizado los rumores que los rodean, hemos recordado los instantes mágicos que nos regalaron en Erkenci Kuş, y hemos reflexionado sobre el impacto que han tenido en nuestras vidas. Hemos tratado de desentrañar el misterio que rodea su relación y hemos compartido nuestros anhelos y esperanzas de volver a verlos juntos. Ahora, vamos a concluir esta conversación. Hemos visto que la historia de Can y Demet es una mezcla de romance, misterio, especulación, pasión, rumores y una gran dosis de magia. Una historia que nos ha hecho suspirar, reír, llorar, soñar y creer en el amor.
Una historia que nos ha atrapado desde el primer momento y que nos sigue manteniendo en vilo hasta el día de hoy. Hemos recordado su química explosiva en Erkenci Kuş, y hemos explorado los rumores de una posible reconciliación, pero también hemos reconocido su talento, su esfuerzo y el impacto que han tenido en la cultura popular. Y aunque no sepamos qué les depara el futuro, aunque no podamos predecir qué pasará con ellos, lo que sí sabemos es que su historia siempre será recordada por los fans como una de las más apasionantes y entrañables de la televisión turca, como un ejemplo de cómo la química entre dos actores puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno mundial. Son dos personas que con su talento, su carisma y su pasión, lograron conquistarnos y dejarnos una huella imborrable en nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación sobre Can y Demet. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, mi gente bonita, y saber que juntos podemos explorar el mundo del entretenimiento y las celebridades que tanto nos gustan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Can y Demet? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de ellos? ¿Qué fue lo que más les gustó de su historia? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por favor, sean respetuosos con las opiniones de los demás, todos tenemos derecho a expresar lo que pensamos. Y antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Can y Demet. ¿Y si aún no se han suscrito al canal, qué están esperando? No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando este tipo de vídeos para ustedes, mi gente bonita. De nuevo, mil gracias por estar aquí. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis amores. Y recuerden, el amor siempre triunfa, al menos en las novelas. Y quién sabe, quizás también en la vida real.